Filetes de cinta de lomo al horno con patatas y verduras. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una receta muy sencilla y sobre todo está riquísima. Se trata de unos filetes de cinta de lomo que van a ir al horno sobre una cama de patata, calabacín, unas rodajitas de tomate y por encima lleva unas lonchas de queso que al fundirse en el horno se mezclan con todo el resto de ingredientes. Bueno, y eso es una maravilla, está riquísimo. Si tienes niños además, les va a encantar porque la cinta de lomo de esta manera queda mucho más jugosita. Ya sabes que es una carne que si la haces simplemente a la plancha pues suele quedar un poquito seca. De esta manera ya verás cómo no. Vamos a ver cómo se hace. ¿Comenzamos? Lo primero que haremos es precocinar las patatas. Yo voy a utilizar el microondas. Para ello las coloco en un plato y con la punta de un cuchillo les hago unos agujeritos. Después me las voy a llevar al microondas y las voy a cocinar durante 6 minutos a máxima potencia, que en mi caso son 800 vatios. Como ya sabrás, la patata necesita más tiempo de cocción que el resto de los ingredientes. Por lo tanto, aquí tenemos dos opciones. Una es la que yo voy a utilizar, que es precocinarla en el microondas durante unos 6-7 minutos. De esta manera después ya la podemos introducir en el horno junto con el resto de los ingredientes y nos va a quedar una patata muy tierna y muy blandita. La otra opción es pelar la patata, cortarla en rodajas muy finitas y la distribuimos en la bandeja del horno. La vamos a introducir en el horno y la vamos a precocinar durante unos 10-15 minutos. Después podemos sacar ya la bandeja y continuar añadiéndole el resto de los ingredientes para después ya cocinarlo todo junto. Personalmente yo prefiero la primera opción, la del microondas, puesto que creo que se ahorra bastante tiempo, por lo menos unos 10 minutos te puedes ahorrar. Y dicho esto, seguimos con la receta. Una vez transcurridos los 6 minutos, las retiramos del microondas y las partiremos en rodajas, retirándoles la piel. Forramos una bandeja para el horno con papel de hornear o papel vegetal y distribuimos las rodajas de patata por toda la superficie. En mi caso, algunas se han partido un poco porque estaban demasiado tiernas. No te preocupes si te ocurre esto, porque ahora encima vamos a colocar más ingredientes. A continuación tomamos un calabacín y lo cortaremos en rodajas. Previamente lo he lavado bien, ya que en este caso le voy a dejar la piel. Una vez que ya tengamos cortadas todas las rodajas de calabacín, las colocaremos en la bandeja sobre las patatas, formando una segunda capa. Seguidamente le añadiremos por encima una pizca de sal y pimienta al gusto. Te recuerdo que como siempre puedes tomar nota de los ingredientes y las cantidades tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. Y una vez colocadas las capas de patata y calabacín, vamos a cortar los filetes. Yo tengo la pieza entera, en mi caso se trata de una pieza de unos 800 gramos aproximadamente, y voy a cortar en filetes. Si lo prefieres, puedes comprar los filetes ya cortados o pedirle a tu carnicero que te lo haga. En mi caso también le retiro la grasa, que son esas partes blancas, y una vez que ya lo tengo más o menos limpio, lo termino de cortar en filetes. A mí me gusta cortarlos con un grosor aproximado de un dedo. No me gusta cortarlos muy finos porque tienden a resecarse un poco. De esta manera quedan un poquito más jugosos, pero tú los puedes cortar del grosor que más te gusten. Ahora formaremos una tercera capa con los filetes de cinta de lomo, colocándolos sobre las capas de patata y calabacín.
Ahora cortaremos una cebolla en juliana y la esparciremos sobre los filetes por toda la superficie. Seguidamente tomamos un tomate, lo lavamos muy bien y lo vamos a partir en rodajas. Y sobre la capa de cebolla añadiremos otra capa más con las rodajas de tomate. De nuevo le voy a añadir una pizca de sal y pimienta al gusto. Y también le añadiremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Por último colocaremos una capa de lonchas de queso. Yo estoy utilizando queso del tipo Edam, pero puedes utilizar el queso que más te guste. Por encima voy a espolvorear con una pizca de orégano. Y ahora lo llevaremos a hornear a una temperatura de 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 30 o 35 minutos aproximadamente. Y una vez transcurrido ese tiempo lo retiramos del horno y ya lo tenemos listo para servir. Fíjate qué pinta más rica tiene. Voy a servir una ración para que puedas verlo. Como puedes ver, la superficie queda doradita. El queso se funde mezclándose con la carne y las verduras. Y las patatas quedan en su punto justo de cocción. Una vez servido en el plato, le pondré una pizca de orégano para decorar. Y ahora ya sí que le podemos hincar el diente. Te voy a enseñar cómo queda la carne por dentro. Como te decía al principio, de esta forma queda muy tierna y jugosa, mezclada con las verduras, el queso fundido. El sabor es una auténtica delicia. Pruébalo y ya me contarás. A continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, déjame un me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!